Saludos, espero que estén bien. Vamos a comenzar con lo que sería el último video de al menos la lectura de función y campo como tal, ¿verdad? Vamos a proseguir la discusión en clase. Eh, los dos temas principales que trabaja eh, Lacan en este texto tienen que ver, en esta sección del texto, ¿no? Es sobre la pulsión de muerte, como le llama aquí el instinto de muerte, que era como se le conocía en aquel momento a partir de los textos. Después Lacan va a hacer la precisión de hablar de pulsión de muerte, ¿verdad? Y todo lo que implica. Eh, pero aquí lo utiliza, ¿verdad? Con una referencia a la biología en Freud, etcétera. Pero sobre todo, pues el instinto de muerte, la pulsión de muerte, la muerte ya más cercana a la lectura de Heidegger, ¿no? Del ser para la muerte. Y por último, digamos, a esa relación entre el sujeto, el psicoanalizante, ¿verdad? Y los otros y el psicoanalista y su época. Así que vamos a trabajar. Les confieso, ¿verdad?, que hay unas partes muy complejas de esta sección. Sobre todo, me parece que es la referencia tanto a Hegel como a Heidegger, que se hace un poco más complicado, ¿verdad? Pero, como siempre, les voy a presentar mi lectura. ¿Ok? Nos habíamos quedado en un momento, ¿no?, en que él habla del muro del lenguaje y el más allá del muro del lenguaje, ¿verdad? Y leo la cita, dice, más allá de ese muro, no hay nada que no sea para nosotros tinieblas exteriores. Quiere esto decir que somos dueños absolutos de la situación, es decir, si no hay nada más allá, ¿verdad? O si realmente todo está dentro del campo del lenguaje, pues entonces podríamos tratar de controlarlo todo. Y él dice, claro que no. Y Freud sobre este punto nos ha legado su testamento sobre la reacción terapéutica negativa. Entonces, si leyeron más allá del principio del placer, ¿verdad? Como estaba asignado, y se lo había dicho en la última discusión, saben que más allá del principio del placer, uno de los ejemplos que Freud utiliza para hablar de la compulsión a la repetición, el automatismo de repetición, es la reacción terapéutica negativa, ¿verdad? Que Freud un poco lo que plantea es que cuando los pacientes tendrían todos los elementos, ¿verdad?, para librarse de sus síntomas o para poder descifrar, ¿verdad? Eso, se aferran, ¿verdad?, al síntoma y a la cura. ¿Ok? Por eso le llama reacción terapéutica negativa. Y Freud no entiende por qué con la posibilidad de, pues de eso, ¿no? De curar, de hacer otra cosa, se aferran a repetir o a sostener elementos que nunca pudieron haber sido placenteros. ¿Ok? Entonces, eh, Lacan un poco lo que plantea es que está el enigma y la dificultad de por qué el paciente no desea soltar sus síntomas o su sufrimiento, es decir, esa economía paradójica que Freud trabaja y que bautiza un poco con ese más allá del principio del placer, esa pulsión de muerte o instinto de muerte, ¿verdad? Que el más allá del muro del lenguaje evoca, ¿no? Más allá, ¿no? Igual que el texto de Más allá del principio del placer, el más allá, ¿verdad? Como la muerte, ¿no? También está evocado. Lacan dice, ¿verdad? Que incluso ese instinto de muerte, ¿verdad? Eh, tiene que ver, ¿verdad? Ese instinto de muerte con una relación profunda, ¿verdad?, que tiene esta noción con los problemas de la palabra. ¿Ok? Y aquí va a ser importante porque la muerte va a estar vinculada a la palabra, tanto lo que la muerte logra vehiculizar o proponer eh, en cuanto símbolo, ¿verdad? O en cuanto la muerte la introduce el lenguaje, la muerte como algo anticipable, como algo, una presencia a otra, etcétera. Eh, pero también como marca de algo que está más allá eh, también de eso. A voy a tratar de explicar un poco eso, me parece que es un poco más complicado. ¿Ok?
Y una de las cosas que Lacan empieza a decir que se criticó, este concepto de pulsión de muerte fue muy controversial, el instinto de muerte fue muy criticado, la mayoría de los post-freudianos no lo utilizó, quien más lo afianzó fue Melanie Klein, ¿verdad? Pero los demás realmente lo abandonaron, ¿verdad? O no le dan la importancia. Y Lacan plantea que parecería una paradoja, una contradicción hablar de instinto, que lo que hace es tratar de preservar la vida y la muerte, pero sin embargo, como leyeron el mismo texto de Freud, no, porque esa muerte se podría pensar en términos biológicos como parte de la vida, como parte de ese empuje, ¿no? Que luego, si leen el texto, eh, él usa la noción de homeostasis como vinculada a ese pulseo, ¿no? De tratar de autorregularse en ese espectro, ¿no? Entonces, Lacan lo que dice es, realmente si fuera una noción biológica no nos traería problemas. Sin embargo, muchos de los analistas, ¿no? Un poco se resisten a esta idea, más que al concepto, a esta idea que trae Freud. Y él dice que Freud le llama automatismo, ¿verdad? Eh, y que si fuera una cuestión puramente biológica no habría problema. Y que si es problemática es precisamente porque tiene que ver con otros registros, que obviamente tiene que ver con el registro simbólico, el registro de la palabra. Y eso es lo que va a plantear Lacan. Y entonces él dice que aunque los otros analistas no lo dicen así, es como si fuera una intuición, todo el mundo siente claramente que no hay nada de eso. Y eso es lo que hace tropezar a muchos de nosotros con este problema, y se refiere al problema de la pulsión de muerte o el instinto de muerte. Entonces, la pregunta que entonces está puesta sobre la mesa es si no la, no, si no la queremos ver como algo puramente biológico, ¿verdad? Eh, y de hecho, para Lacan no habría un problema en pensarlo de esa manera, ¿verdad? Como una categoría biológica. Eh, por qué tanta dificultad, ¿verdad? ¿O por qué un poco no concedemos eso? Entonces, Lacan obviamente lo que va a plantear es que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con precisamente, como él dice, los problemas de la palabra, ¿no? Eh, pero es curioso porque a los otros analistas le da la opción, ¿verdad? Un poco le da la intuición, que de alguna manera ellos ven que no puede ser algo meramente biológico, sino que hay otra cosa ahí. ¿Ok? Voy a leer, dice. Es decir, que del mismo modo que el automatismo de repetición, recuerden el texto de Más allá del principio del placer, al que se desconoce igualmente si se quieren dividir sus términos, no apunta a otra cosa que la temporalidad historizante de la experiencia de la transferencia. ¿Ok? De igual modo, el instinto de muerte expresa esencialmente el límite de la función histórica del sujeto. Ese límite es la muerte, no como vencimiento eventual de la vida del individuo, ni como certidumbre empírica del sujeto, sino, según la fórmula que da Heidegger, como posibilidad absolutamente propia, incondicional, irrebasable, segura y como tal indeterminada del sujeto. Entendámoslo, del sujeto definido por su historicidad. Entonces, hay varias cosas aquí. La primera es que dice que ese automatismo de repetición, ¿verdad? Estoy en esta parte acá arriba, voy a señalarlo, déjame hacerle mejor un highlight. Dice, no apunta a otra cosa que a la temporalidad historizante, disculpen, historizante de la experiencia de la transferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa eso es que para él ese automatismo de repetición tiene que ver con, digamos, cómo se está jugando el tiempo y la historia en esa experiencia de transferencia. ¿Y cómo se está jugando ese tiempo en esa historia? Bueno, en Freud dice que es repetición, ¿verdad? Que de alguna manera se están eh, transfiriendo esos deseos, emociones al analista, ¿verdad?
Sin embargo, con Lacan y en Freud también está, pero vemos que lo que está ocurriendo es que precisamente es esta palabra dirigida a un otro lo que le permite al sujeto, ¿verdad?, historizarse porque permite, ¿verdad?, que esa verdad tome su lugar. Y al la verdad tomar o empezar a tomar su lugar, esa historia subjetiva empieza a cambiar, transformar, insistir. Para Lacan, en este momento, ¿no?, tanto el síntoma como este automatismo de repetición tienen que ver con la insistencia del aparato simbólico, obviamente que se pone en juego en la palabra, ¿verdad?, sobre el cuerpo del sujeto. En ese sentido, ese automatismo de repetición para Lacan es claramente el efecto que tiene la palabra en esa situación intersubjetiva o en esa situación de hablarle a un otro, ¿verdad?, el analista, eh, que hace que surja esa dimensión de la palabra que es el automatismo de repetición. Es decir, lo que hace es desplegar la lógica propia del lenguaje y su insistencia. De la misma manera en que lo reprimido, ¿verdad?, y lo inconsciente insiste en hacerse reconocer, insiste en términos de Freud, ¿no?, en salir, en expresarse, pues sería lo mismo. Eso es una característica o un elemento precisamente de esa maquinaria simbólica, esa maquinaria de la palabra, que nos depone, que no está bajo mi control. Entonces, por el otro, dice, de igual modo, el instinto de muerte expresa esencialmente el límite de la función histórica del sujeto, ¿verdad? Y me parece que lo que está apuntando cuando dice Heidegger, ¿verdad? Y me parece que es obvio que está hablando del ser para la muerte, eh, tiene que ver con, digamos, que esa dimensión de la muerte lo que marca es la finitud, ¿verdad? Eh, pero a la misma vez la indeterminación del sujeto. ¿Okay? Ambos elementos. ¿Y por qué digo ambos elementos? Porque él lo va a vincular a la función del deseo, ¿verdad? Y va a juntar muerte y deseo porque va a hablar del deseo de muerte. ¿Okay? Entonces, me parece que cuando está diciendo esto, dice que esa repetición un poco lo que marca es esa indeterminación y esa finitud que siempre se muestra en el sujeto. Y lo voy a decir así, es verdad, de alguna manera. Muestra que algo queda fuera del pleno control simbólico también. Por un lado muestra que estamos arrastrados por esa oleada simbólica y por el otro que hay algo de eso que no está totalmente, no es total, no está totalizado, por decirlo así. Y ya lo habíamos dicho en otra cita, en otro video, ¿verdad? Eso tiene que ver con el deseo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Me parece que Lacan un poco lo que está tratando de presentar con esta idea de la muerte, de la misma manera en que en Heidegger se presenta el ser para la muerte, tiene que ver con esto que él dice, ¿no? Dice, para Lacan, en la muerte se encuentra el pasado invertido en la repetición, ¿verdad? Y abajo le puse la cita eh, de cuando él habla de este límite está en cada instante presente en lo que esa historia tiene de acabada, ¿no? Y me parece que ese pasado se encuentra invertido en la repetición. Ese invertido en la repetición eh, me parece que es muy metafórico, condensa mucho, porque por un lado podemos pensar invertido en términos económicos de inversión, es decir, cómo ese pasado de alguna manera sostiene la economía subjetiva o la economía libidinal o la economía psíquica de ese sujeto, es decir, que
hay una satisfacción eh, paradójica, ciertamente, ¿no? En repetir eso displacentero, ¿verdad? Eh, pero por el otro lado, invertido, el pasado invertido en la repetición, esa invertido de inversión, lo que hace es que hace del pasado un presente, es decir, una inversión, una cosa en la otra, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿verdad? Me parece que la muerte lo que señala es, puede decir así, el eclipse de la simbolización del sujeto, que lo resumo de esta manera, como una fuera que no hace más que regresar una y otra vez a tocar la puerta. Eh, Porque hay algo de esa finitud y a la misma vez de esa indeterminación eh, que, que está ahí. Entonces, si leemos el principio del placer, ¿verdad? Y cuando él habla de ese más allá de la pulsión, él dice que esa repetición no es otra cosa que tratar de hacer entrar estas, eh, digamos, estos elementos que no han podido entrar al principio del placer o a las representaciones, ¿verdad? Esa repetición es un intento de una y otra vez, por decirlo de alguna manera, asimilarlo, ¿verdad? O que pasen, cifrarlo a esas representaciones y a ese flujo, ¿no? De la energía, de la intensidad, en términos de Freud. Y aquí me parece que precisamente ese pasado invertido en la repetición lo que plantea es que siempre va a haber un afuera. Y la muerte siempre plantea ese afuera, ese más allá, como él dice, del mundo del lenguaje. Eh, y lo va a hacer, me parece, no en tanto muerte, sino en tanto deseo de muerte. Porque la muerte, al menos en mi lectura, eh, es una categoría eminentemente simbólica, pero el deseo de muerte entonces va a abrir esa dimensión. Voy a hablarlo ya mismo cuando hablemos del todo. Entonces, Lacan va a seguir la discusión y añadiendo, ¿verdad?, a la muerte eh, a los dos principios de Empédocles, que son el amor y la discordia. Y lo hace nuevamente, todo esto un comentario más allá del principio del placer, porque Freud, ¿verdad? Un poco eh, se asume casi como heredero de Empédocles, planteando eh, que lo que le encontró es lo que Empédocles ya había dicho, es decir, que hay un empuje del amor, Eros, y hay un empuje a la discordia o a la destrucción, que Freud le va a llamar Thanatos. Y Lacan dice, no, realmente es una triada, ¿no? Y ahí lo que está haciendo es añadiendo la muerte como un elemento no biológico que se añade a ese vaivén de la naturaleza. Recuérdense que Empédocles, como filósofo naturalista, filósofo que le interesa la física, está en ese sentido y si leen todo ese fragmento de Lacan, él está haciendo una crítica precisamente a ese énfasis naturalista. ¿Ok? Entonces, Lacan lo que va a decir es que eh, en lugar de hablar como hicieron los analistas y el mismo Freud de masoquismo primordial, para entender la repetición, lo que hay que hacer es tomar en cuenta el desamparo y el nacimiento del símbolo. ¿Ok? Eh, entonces, hace referencia al juego de Fordá, ¿verdad? Que está más allá del principio del placer también. Dice, estos son los juegos de ocultación que Freud, en una intuición general, presentó a nuestra mirada para que reconociésemos en ellos que el momento en que el deseo se humaniza es también el momento en el que el niño nace al lenguaje. Y lo que está diciendo, ¿verdad? Es que precisamente es en ese momento donde el niño sale de esa inmediatez de la naturaleza, esa inmediatez del objeto de necesidad o del objeto presente, es decir, cuando pasa a poder
plantear o relacionarse con un objeto simbólico, ahí el niño se humaniza, el deseo del niño se humaniza. Recuerden lo que les he estado diciendo de Koyev y la lectura que tenían, porque su objeto ya no es un objeto natural, sino que el niño nace propiamente al lenguaje, es decir, queda insertado en en esas redes. Entonces, esta cita es extensa, pero la voy a leer y la voy a comentar, ¿verdad? Y dice, y todo es un comentario al el texto del Forda, ¿verdad? Esa sección de al principio del placer, que espero que hayan leído, y dice, cito a Lacan, podemos ahora ver que el sujeto no solo domina con ello su privación, asumiéndola, sino que eleva su deseo a una segunda potencia. Cuando habla de privación, se refiere a la falta de un objeto real, es decir, que el niño no tiene la presencia o la satisfacción de un objeto real y por tanto eh, reconoce un objeto simbólico. ¿Ok? La privación en Lacan es un término sumamente específico y tiene que ver con una falta real de un objeto simbólico. Y lo que está diciendo es, el niño logra aprender a cómo lidiar con la falta de un objeto real, dígase la presencia real de la madre, la presencia real de un objeto de satisfacción, eh, y en su lugar da cuenta de un símbolo que un poco se le añade ahí a modo de falta. ¿Ok? Entonces, sino que le va su deseo a una segunda potencia, lo que quiere decir es que ahora su deseo va a ser de un objeto simbólico. ¿Ok? Pues su acción destruye el objeto que hizo aparecer y desaparecer en la provocación anticipante de su ausencia y de su presencia. Entonces, fíjense que está hablando de cuando el chiquito tira el objeto y dice, oh, ¿verdad? Que Freud eh, interpreta como Ford se fue y dice da cuando llega, ¿verdad? Cuando aparece el objeto. Y él dice que sí, está usando el objeto, pero realmente ya es esa oposición de las palabras, de los símbolos, lo que le permite eh, destruir el objeto. Ya el objeto no es necesario. Y de hecho, el objeto para Freud no es ni siquiera el carretel, ¿verdad? El juego, sino el juguete, perdón, sino la madre. En este sentido, la madre ya no está como objeto real y el niño simboliza la ausencia y anticipa la ausencia y la presencia de la madre a través de esas palabras y así la puede desear de otra manera. Hace así, sigo leyendo, hace así negativo el campo de fuerzas del deseo para hacerse ante sí misma su propio objeto. ¿Ok? Nuevamente está negativizando el deseo y haciendo no un deseo de un objeto imaginario real, sino de un objeto simbólico. Y este objeto, tomando cuerpo inmediatamente en la pareja simbólica de dos jaculatorias elementales, es decir, de dos frases, for, da, anuncia en el sujeto la integración diacrónica de la dicotomía de los fonemas. Recuérdense que en la lingüística, ¿verdad? Tenemos la diacronía, es decir, en el tiempo, primero viene for, después da, como lo digo en una frase, no, uno viene después, antes, perdón, y otro después. Es decir, con eso Lacan está diciendo, el sujeto se está integrando en la dimensión diacrónica del lenguaje, es decir, la dimensión de los fonemas, cuyo lenguaje eh, eh, existente, perdón, ofrece la estructura sincrónica a su asimilación. Es decir, que a su vez está reconociendo, ¿verdad? O también integrándose a esa estructura sincrónica de todos los símbolos que existen a su vez. ¿Ok? Y me parece que una de las cosas que está diciendo es que el niño también, en tanto sujeto, asume, se asimila como también un elemento simbólico. ¿Ok? Así el niño empieza a adentrarse en el sistema del discurso concreto del ambiente, reproduciendo más o menos aproximadamente en su for y en su da los vocablos que recibe de él. Es decir, para Lacan, ese for, ese da, esa repetición de algo displacentero
es la manera en que el niño se introduce en el mundo simbólico y se transforma completamente en su economía. Y por eso la repetición y por eso la compulsión a la repetición de algo displacentero. Es el orden de los símbolos. Horda es sin duda, sigue leyendo, ya en su soledad, donde el deseo de la cría hombre se ha convertido en el deseo del otro, donde el ego que lo domina y cuyo objeto de deseo constituye en lo sucesivo su propia pena. Es decir, ya aquí se trata del deseo del otro, ya aquí el niño está, digamos, eh, insertado, ¿verdad? Valga la redundancia, lo he dicho varias veces, en ya ese orden simbólico, eh, cuyo objeto de deseo constituye en lo sucesivo su pena, es decir, ese displacer, ese padecer, esa reacción terapéutica negativa, ese masoquismo, tiene que ver con esa transformación a un objeto de deseo simbólico, la relación con el otro, desde las palabras, el lenguaje, etc. ¿Ok? Una de las tesis importantes cuando se habla de lo simbólico, y Lacan no es el único que lo dice, de hecho, si leen a Roland Barthes, el mismo Foucault, todos los que trabajaron esta dimensión del lenguaje en los años 50, 60, 70, tienen más o menos esta tesis. Dice, así el símbolo se manifiesta en primer lugar como asesinato de la cosa, y esta muerte constituye en el sujeto la eternización de su deseo. ¿Ok? Es decir, el símbolo es la muerte de la cosa, ya lo habíamos hablado un poco también del Fordá, eh, porque el símbolo no es la cosa, el símbolo es la negatividad de la cosa, es decir, cuando yo digo bola, no necesito que la bola esté, ¿no? Cuando yo digo lápiz, no necesito que el lápiz esté, y de hecho, es lo que permite que yo desee de otra manera el lápiz que no sea en su inmediatez. ¿Ok? El primer símbolo en que reconocemos la humanidad en sus vestigios es la sepultura, y el expediente de la muerte se reconoce en toda relación donde el hombre viene a la vida de su historia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Precisamente que el símbolo eh, puede desvincularse de la cosa, ¿verdad? De alguna manera, y le da eh, otro estatuto, otra presencia. Precisamente el símbolo es lo que permite que hablemos de la muerte y permite que existan los muertos. Permite que esos muertos, precisamente cuando ya la cosa no está, cuando ya hay cadáveres y se pudrió, tengan una presencia, ¿verdad? Y una vida histórica, es decir, una vida que se sostiene porque su presencia está en las palabras de los otros, los recuerdos de los otros. Su vida está como un símbolo que se pasa literalmente de boca en boca. No sé si saben este dato, pero las primeras ciudades que se saben de la historia, estoy dejándome llevar por un libro de Mumford que se llama The City in History, perdón. Las primeras ciudades que conocemos son las necrópolis, es decir, ciudades para los muertos son cementerios. ¿Ok? Eh, la sepultura, ¿no? Y los cementerios es donde viven los muertos. Repito, donde viven los muertos. Bueno, entonces, lo importante aquí es que los simbólicos se presenta como negatividad, contrario a la positividad de lo real o de la presencia imaginaria, ¿no? Entonces eso va a ser bien importante, ¿no? Recuerden otra vez a Hegel. Para Hegel, el deseo humano solamente humano porque eh, negaba algo que no era natural. En el caso de Lacan, eso que no es natural, eso que le da otro estatuto al deseo humano, va a ser el símbolo, ¿verdad? Eh, entonces, esa negatividad, que es lo que hemos venido hablando todo este tiempo, se presenta como un orden, el orden simbólico, con unas reglas distintas, reglas de eh, condensación y desplazamiento en Freud, ¿no? De metáfora y metonimia en Lacan,
unas reglas distintas y una permanencia muy diferente. Es decir, hay toda una presencia simbólica que es muy distinta a la presencia imaginaria y a la presencia real. Por eso es que todos ustedes y yo nos podemos relacionar con Lacan aunque él esté muerto y aunque solamente lo leamos. Entonces, obviamente, a eso va esta cita, dice, única vida, la de la tumba, la de la sepultura, dice, única vida que perdura y que es verdadera, puesto que se transmite sin perderse en la tradición perpetuada del sujeto a sujeto. ¿Cómo no ver con qué altura trasciende a esa vida heredada por el animal y donde el individuo se desvanece en la especie, puesto que ningún memorial distingue su efímera aparición de la que la reproducirá en la invariabilidad del tipo? Entonces lo que está diciendo es que es curioso porque es una, eh, este muerto simbólicamente hablando, ¿no? Esta lápida, esta sepultura, lo que hace es que vivamos más allá de esa vida natural, ¿verdad? Pero también nos distingue, porque todos los demás animales, digamos, se pierden, se desvanecen en la especie porque son simplemente eslabones de la especie. En nuestro caso, ese símbolo nos da otra vida, nos distingue en esa otra vida, nos da otro tipo de reconocimiento eh, y una particularidad. No nos ahogamos en lo general. Si en esa parte él hace todo un rodeo, ¿verdad? Por las categorías de Aristóteles, ¿no? De un caballo y el caballo, etc. Entonces, de ahí Lacan va a pasar a hablar sobre la relación de la muerte con la libertad. Y esto es completamente hegeliano eh, y, y realmente la libertad del hombre para Lacan, para todos los existencialistas, estoy pensando en Albert Camus, el mito de Sísifo, la primera oración, estoy pensando incluso en Sartre, estoy pensando en algo de esto en Heidegger, me parece. La libertad solamente tiene sentido, o solamente puede pensarse, entenderse en relación a la muerte. En el caso de Lacan, la libertad va a tener que ver con la relación amo-esclavo y cómo, digamos, todo lo que está detrás de estas opciones, de estas decisiones posibles, es la muerte. Y dice, la libertad del hombre se inscribe, esta es la página 306, creo. La libertad del hombre se inscribe toda en el triángulo constituyente de la renunciación que impone al deseo del otro por la amenaza de la muerte para el goce de los frutos de su servidumbre. Traduzco. Me parece que ahí está hablando, ¿verdad? Que uno de los puntos de ese triángulo de la posible libertad es ser libre imponiéndole, ¿verdad? La renuncia, ¿verdad? Al deseo del otro, es decir, podría leerse de muchas maneras, pero imponiéndole la renuncia a este otro y a su deseo por amenazarlo de muerte. Es decir, está hablando en la dialéctica del amo y el esclavo de el amo que amenaza de muerte al esclavo y como tal lo mantiene como esclavo. ¿Ok? El amo en esa relación es el que vence y el que puede matar al esclavo. ¿Ok? Y lo hace para gozar de los frutos de su servidumbre. Es decir, una de las opciones de la libertad es imponerle al otro que renuncie a su deseo para gozar de su servidumbre, de los frutos de su servidumbre. ¿Ok? Así que una de las opciones de la libertad es amenazar de muerte, ¿verdad? Eh, y será. Segunda posibilidad, eh, del sacrificio consentido de su vida por las razones que dan a la vida humana su medida, es decir, eh, consentir, ¿verdad? Sacrificar su vida, ¿verdad? Eh, para, ¿verdad? Dice, por las razones que dan a la vida su medida, dice,
para poder sostener la vida, aunque sea, ¿verdad? Digamos, truncada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se está refiriendo a que la otra posibilidad es el sacrificio consentido de su vida, que no es otra cosa que la esclavitud. ¿Ok? ¿Y por qué el sacrificio consentido? Pues bien sencillo, porque si la lucha, si siguen a Hegel, ¿verdad? Se supone que la lucha de reconocimiento es una lucha hasta la muerte. El esclavo solo es esclavo porque no muere, porque no está dispuesto a literalmente luchar hasta la muerte y un poco se acobarda, ¿no? Se echa para atrás y no se deja matar por el amo. eh, y en ese sentido, pues, está consintiendo sacrificar su vida porque no está dispuesto a perderla. ¿Ok? Por eso me parece importante esa mención de la medida. Así que las opciones, fíjense que la muerte es importante. El amo está dispuesto a morir y a matar. El esclavo no pudo matar, pero no está dispuesto a morir. ¿Ok? La tercera opción dice, y de la renuncia suicida del vencido, que frustra de su victoria al amo abandonándolo a su inhumana soledad. Eh, es decir, la tercera opción ante la muerte es un poco sacudirle en la cara al amo, tú no eres el amo nada, el amo absoluto es la muerte, y yo me suicido para que, eh, para que tú no salgas victorioso, porque realmente tú no eres el amo. ¿Ok? Eh, y obviamente dice inhumana soledad porque en la lectura de Hegel, si el amo se queda solo, pues deja de ser humano, porque ya no tiene un deseo que lo reconozca. ¿Ok? Entonces fíjense que las tres opciones están vinculadas a que realmente es la muerte el articulador y es la muerte el verdadero amo. Pero la muerte no es otra cosa que eh, algo que se puede poner en perspectiva en cuanto negatividad, en cuanto símbolo. No hay experiencia de la muerte. Eh, Leo dice, de estas figuras de la muerte, las tres anteriores del triángulo, ¿no? La tercera es el supremo rodeo por donde la particularidad inmediata del deseo, de conquistando su forma inefable, vuelve a encontrar en la denegación un triunfo último, ¿no? Entonces está diciendo que hay algo, ¿verdad? Donde la particularidad del deseo, la inmediata del deseo, triunfa. Curioso. Entonces dice, el sujeto dice no a ese juego de la sortija de la intersubjetividad, donde el deseo solo se hace reconocer un momento para perderse en un querer que es querer de otros. Es decir, es un no a un poco dejarse llevar por la vorágine simbólica que hemos venido hablando. Pacientemente sustrae su vida precaria a las aborregantes agregaciones del eros del símbolo para afirmarlo finalmente en una maldición sin palabras. Es decir, en lugar de seguir eh, dejándose llevar por esa vorágine, por esa marea intersubjetiva que hemos dicho, por ejemplo, un ejemplo quizás más concreto, estos matrimonios forzados que son parte de muchos sistemas, ¿verdad?, simbólicos, en lugar de dejarse llevar por esas agregaciones o por esas eh, vías simbólicas, dice, el sujeto sustrae su vida para afirmarlo finalmente eh, en una maldición sin palabras. Es decir, que con su muerte se sirve del símbolo, anticipando su muerte, provocando su muerte, para afirmarlo como maldición sin palabras. Imagínense usted, hombre o mujer, que está destinado a casarse con alguien que no quiere, y en lugar de eso se suicida, ¿verdad? Marcando, afirmando una maldición sin palabras, marcando ahí simbólicamente algo contundentemente. Me parece que va por ahí. O piensen en los mismos Romeo y Julieta, donde si no se pueden casar precisamente por ese orden simbólico, pues el acto
suicida, aunque sea primero como ficción y digo, eh, tratando de fingirlo y luego real, pues marcan, ¿verdad? Con un hecho simbólico esa maldición sin palabras. Dice Lacan, es como deseo de muerte, en efecto, como se afirma para los otros. Entonces lo que está diciendo es que en el suicidio, y hay muchos tipos de suicidio, ¿verdad? Pero la posibilidad del suicidio dice lo que se muestra, como se muestra el sujeto para los otros, es como deseo de muerte. ¿Ah? No es como pasividad de muerte, es como deseo de muerte, ¿verdad? Entonces, esta lectura me parece interesante porque no una lectura erótica o sexual incluso del estadio del espejo. Dice, si se identifica con el otro, es coagulándolo en la metamorfosis de su imagen esencial. ¿Ok? Eh, y ningún ser es evocado nunca por él, sino entre las sombras de la muerte. Entonces, lo que está diciendo es que, además del deseo erótico, no, siempre que estamos frente a los otros, también nos afirmamos como deseo de muerte, ¿no? Y en ese sentido, toda identificación, todo semejante que hemos venido hablando, ¿no? También lleva en sí la sombra de ese deseo de muerte. Y en ese sentido está hablando un poco del sadismo también, ¿no? No solamente del masoquismo, sino del sadismo. Pero también me parece importante porque ese deseo de muerte, como venimos hablando arriba, implica también, digamos, marcar algo ante el otro, ¿verdad? Marcar algo ante el otro para, como él dijo, ¿no? También afirmar otro tipo de vida, poder tener otro tipo de existencia. Y el ejemplo que Lacan cita, ¿no? El de Empédocles, que se dice, hay una de las versiones que dice que él se tiró, ¿verdad? Del monte Etna y se murió. Entonces, obviamente se suicidó, ¿no? Y fíjense, y de hecho se ha hecho poemas, relatos, etcétera, ¿no? Le da toda una existencia y poética, valga la redundancia, a esa muerte. Eh, y yo creo que por ahí es que va la cosa. Y él dice, y hay que hablar de esto porque lo vemos. Si leen la biografía de Lacan, precisamente él trataba muchos casos que otros psicoanalistas o psiquiatras no querían ver y, y tuvo muchos suicidios, ¿no? O sea, tuvo muchos analizantes que se suicidaron. ¿Sí? Analizantes, disculpen, que muchos otros no, no, no querían tratar. Entonces, aquí, ¿verdad? Le voy a dar mi lectura, aunque Lacan tiene muchos momentos, yo pienso que el énfasis del deseo va por aquí, igual que la alusión al toro, así que no es la única lectura posible, pero es la más clara que puedo intentar transmitirle y por donde entiendo que él va. Les voy a leer este parrafito y les voy a hablar un poco del toro. El toro, esa figura topológica, ya mismo te la voy a explicar. Dice, por eso, cuando queremos alcanzar en el sujeto lo que había antes de los juegos seriales de las palabras, es decir, de todo ese vaivén simbólico, y lo que es primordial para el nacimiento de los símbolos, es decir, todo aquello necesario para que surjan los símbolos, lo encontramos en la muerte. ¿Verdad? Y en ese sentido, recuerda a Heidegger cuando, y Lacan lo cita, no a Heidegger, pero dice algo muy parecido en los años 70 en televisión, y él dice eh, que la vida no se soportaría sin la muerte, ¿no? Y de alguna manera la vida como ese fondo permanente, la muerte, perdón, como ese fondo permanente de la vida, ¿no? De la existencia. Entonces dice, eh, lo primordial para el nacimiento de los símbolos lo encontramos en la muerte, de donde su existencia toma todo el sentido que tiene. Es decir, otra vez, la muerte se presenta como este fondo, como esta matriz donde la existencia toma sentido. ¿Ok?
Y dice, es como deseo de muerte, en efecto, como se afirma para los otros. ¿Ok? Y ya lo había dicho arriba, ¿no? Eh, si se identifica con el otro, es coagulando en la metamorfosis de su imagen esencial, ningún ser evocado nunca por él, sino entre las sombras de la muerte. Entonces, por un lado, está la muerte, estoy pensando en Heidegger como propia, ¿verdad? Como esa finitud del Dasein, ¿verdad? Como esa finitud que de alguna manera sostiene mi existencia, pero también hay algo ahí de la muerte del otro que también está presente. ¿Sí? Entonces, dice, de que desde una representación intuitiva suya, parece que más que la superficialidad de una zona, es a la forma tridimensional de un toro a lo que habría que recurrir, en virtud de que su exterioridad periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única región. Entonces, ¿por qué le repetí la cita? Porque me parece que por un lado, digamos, eh, voy a leer la dimensión de la muerte como fondo, la dimensión del deseo de muerte como precisamente el exterior. Entonces, en el toro es como una dona, ¿no? Como un anillo. Entonces, el toro tenemos, digamos, dos exteriores. El exterior que estaría aquí afuera, ¿verdad? Aquí afuera, todo lo que está aquí. ¿Verdad? Piensen que yo estoy pasando afuera de la dona, ¿no? Pero también está, que incluye este lado que está aquí, ¿no? Pero también está este exterior que a su vez es interno. Entonces tiene dos exteriores, este exterior interno y este exterior que realmente lo que hace así, no sé si entienden lo que estoy diciendo, pero lo que hace es darle la vuelta a esa superficie. ¿Ok? Entonces, me parece que algo a lo que está apuntando Lacan es que, digamos, por un lado, esa muerte como exterior es tanto exterior para mí, ¿verdad? Voy a borrar, piensen que yo, como existencia individual o como sujeto, soy cada una de estas líneas. ¿Ok? Esta línea, mi muerte es la exterioridad a esto, la mía. Es decir, sería que estoy rodeando esa superficie. Ese exterior, esa parte de afuera, ¿no? Que estoy circulando, sería mi muerte. Pero mi muerte no es solamente mía, sino que mi muerte un poco está vinculada a esa exterioridad que es la muerte como parte de la condición humana. Por eso me parece importante que ningún otro ser, ¿verdad? Evocado es por él más que entre las sombras de la muerte. Si se fijan, si cada persona fuera una de estas líneas, pues cada muerte individual, por decirlo de alguna manera, coincide en ese agujero central que lo que implica es que más allá de la muerte individual, la muerte es, eh, digamos, un exterior común o algo común que tenemos en nuestra condición humana. Entonces, me parece que cuando él dice que cuando queremos alcanzar en el sujeto lo que había antes de los juegos, bla, 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 si queremos ver una afuera, ese afuera no es solamente mío. Ese afuera, si bien es mío, porque este afuera es mío, es una afuera que coincide con una afuera común. Es decir, en todo, me parece que como en Heidegger, está el ser para la muerte, es decir, en toda existencia, en todo ser ahí individual, por decirlo de alguna manera, de cada sujeto, eh, se juega también esa condición general de la muerte. Entonces, en ese sentido, el toro permite ver lo singular con lo común, por decirlo de alguna manera. Sin embargo,
Mi problema con este fragmento de Lacan es que parecería que la muerte es exterior, ¿verdad? Parecería que la muerte está afuera. Y eso habría que verlo con, con pinzas, ¿no? Lo voy a plantear un poco distinto. Me parece que esa lectura de la muerte, no hay que pensar solamente la muerte como exterior, como fondo, sino también, como lo dije ahorita, que esa muerte nunca se presenta como muerte como tal, ¿verdad? Excepto cuando ya es tarde, sino como deseo de muerte. Lo voy a tratar de explicar. El campo de la experiencia, esto les voy a traer esto es una cita del seminario 1. Dice, el campo de la experiencia freudiana se establece en un registro de relaciones muy diferente. El deseo es una relación de ser a falta. Esta falta es, hablando con propiedad, falta de ser. ¿Ok? No es falta de esto o aquello, sino falta de ser por la cual el ser existe. Entonces les traigo esa cita porque me parece que cuando Lacan habla de deseo de muerte o que está hablando de la muerte, sí está hablando como Heidegger del ser para la muerte como algo que siempre está presente, al menos en mi lectura, mi entendimiento de eso, no soy experto en Heidegger ni nada muy cercano. Eh, pero sí como, no como la muerte como final biológico, sino como algo que está ahí todo el tiempo, la palabra que uso es como fondo, ¿no? Eh, como esa posibilidad de la imposibilidad o como finitud. Eh, la muerte como finitud siempre está presente, como fondo que siempre está ahí, pero se presenta en cuanto deseo de muerte, es decir, como afirmación del deseo en cuanto de él es que toda la existencia se sostiene. Es decir, que esa muerte está vinculada a esa falta y por tanto a ese exterior. Me parece que ese exterior tiene que ver con el deseo más que con la muerte, sino que es la muerte una de las versiones o de las dimensiones de la vertiente que ese deseo puede tomar. ¿Ok? El deseo se muestra en tanto fondo como eros o como tánatos, pero siempre en relación al otro. Piense lo que él dijo, el deseo de muerte no es simplemente yo querer morirme aquí y tan tan, sino que siempre me afirmo ante el otro con mi deseo de muerte. O, ¿verdad? Proyecto la sombra de la muerte sobre lo otro, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esa dimensión del deseo en cuanto falta, ¿verdad? Hace que ese ser para la muerte pase a un deseo de muerte y por tanto la muerte está vinculada a ese agujero eh, que todos compartimos, ¿no? Ese agujero, esa falta, esa ansia en nuestro ser que permite la existencia, sin duda. Entonces nuevamente vemos que la estructura del toro, eh, porque el agujero del deseo sería ese agujero interno que le está planteando aquí, ¿no? Así que siguió la misma línea. Entonces, en las últimas páginas del seminario, ¿verdad? Del seminario, no del texto, disculpen. Él trae varias citas que me parecen importantes, sobre todo por la lectura que se ha hecho del psicoanálisis como algo individual, como algo que no toma en cuenta al otro, ¿no? Entonces dice Leo, pero a la vez puede también captarse en él que la dialéctica no es individual y que la cuestión de la terminación del análisis es la del momento en que la satisfacción del sujeto encuentra cómo realizarse en la satisfacción de cada uno, es decir, de todos aquellos con los que se asocia en la realización de una obra humana. Es decir, que el análisis, ¿verdad? Incluso ese ser para la muerte, toda esa reflexión de la muerte, toda esa dimensión del deseo,
solamente se puede poner en perspectiva cuando esa satisfacción se puede asociar con, digamos, con los otros, ¿no? Y fíjense lo que les dijo ahorita, hay una dimensión común, o si quieren ver en el ser con otro, en el mid-sign aquí también, hay una dimensión común de la realización común, de la obra común, que es importante sostener, y Lacan lo viene diciendo, porque precisamente el análisis lo que hace es eh, poner en perspectiva la relación del sujeto con el otro, y de sus repeticiones, y de sus sexualidad y de su muerte relacionada con el otro. Así que por eso es lo que se tiene que poner en perspectiva en la terminación del análisis. Esta cita a mí me encanta, me parece fundamental cada vez más, y sobre todo para pensarlo en estos tiempos de pandemia, que para mí ha sido importante, y me trabaja mucho. Dice, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte, está hablando de la psicoanalista, la subjetividad de su época. ¿Cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas, aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la espira a la que su época la arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Entonces, me parecen varias cosas, ¿verdad? Un poco, el psicoanalista no está eh, en la torre, ¿verdad? De marfil, ¿no? Sino que no está por ahí aislado, sino que tiene que entender, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Tiene que unir a su horizonte, tiene que entender la subjetividad de su época, es decir, tiene que estar en el contexto, tiene que saber cuáles son las particulares de los discursos de su época, hacia dónde ese orden simbólico contemporáneo lo arrastra, y arrastra a todos aquellos que él escucha. Eh, Me parece que en nuestra época algo fundamental sería, por ejemplo, entender la dimensión, por ejemplo, de la modernidad, del capitalismo, en Puerto Rico, por ejemplo, de toda la dimensión colonial, eh, ahora mismo en tiempos eh, ¿verdad? De esta pandemia, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Y los quiebres que pueden estar ocurriendo en cuanto al discurso de la época. Eh, pero también, porque obviamente nosotros estamos insertos ahí, nosotros somos sujetos sociales, ¿no? Pero también su función de intérprete en la discordia de los lenguajes me parece importante porque no solamente escucha, sino que también marca eh, el malentendido, marca la importancia de la palabra, de la verdad, de la historia, todo lo que hemos venido hablando, pero también de lo inédito, de lo abierto, del deseo, de lo que, de la posibilidad, de la creación, de aquello que todavía está por nacer, eh, aquello posible. En ese sentido, debe saber dónde está parado, pero también un poco recordar que no todo está ya escrito. ¿Ok? Con esto se resume, me parece, la postura de Lacan en el texto. Al final hay un pequeño relato que también resume más alegóricamente todo lo que Lacan está planteando. Leo dice, la experiencia psicoanalítica ha vuelto a encontrar en el hombre el imperativo del verbo como la ley que lo ha formado a su imagen. ¿Ok? Y está hablando precisamente que el hombre, el humano, se humaniza y se sostiene por la palabra. Maneja la función poética, como dije, creativa, de obrar, de crear, del lenguaje para dar a su deseo su mediación simbólica. Eso es lo que hace el psicoanalista, dar posibilidad a esa dimensión creadora del lenguaje, eh, que os haga comprender que por fin es en el don de la palabra donde reside toda la realidad de sus efectos, pues es por la vía de ese don por donde toda realidad ha llegado al hombre y por su acto continuado como él la mantiene, es decir, nuestra realidad, una realidad sostenida por el lenguaje,
los efectos del lenguaje son palpables en nuestra realidad, incluyendo nuestro cuerpo, nuestros síntomas, ¿verdad? Y eh, en la palabra y en el don de la palabra. Y cuando habla de don, recuerden todo lo que todo tiene que ver con el intercambio, con las leyes de intercambio. Es en esos intercambios de la palabra, en ese toma y dame de la palabra, en ese valor de pacto de la palabra, donde están sus efectos y donde se sostienen. Entonces, en ese sentido, el psicoanalista tiene que recordar una y otra vez eso, recordar el valor de la palabra, ¿no? Si el dominio que define este don de la palabra ha de bastar a vuestra acción como a vuestro saber, bastará también a vuestra devoción, pues le ofrece un campo privilegiado. El psicoanalista, en lo que tiene que trabajar, en lo que tiene que enfocar, es precisamente a lo que debe, ¿verdad? La devoción, ¿no? Debe ser ese campo de la palabra, a la exploración de eso, a la escucha de eso, y de su estructura. Yo creo que esto resume perfectamente todo lo que él ha venido diciendo. Pero importante, recuerden que ese don, ese intercambio de la palabra, ese registro de la palabra, tiene una estructura, pero también tiene una fuera. Tiene una fuera, y también nunca es sin el significado, nunca es sin los objetos, nunca es sin el yo. Entonces se trata de perfilar toda esta dimensión de la palabra, pero tampoco enajenándose de que todo es palabra. Una de las cosas que Lacan ha venido repitiendo una y otra vez es precisamente que en el deseo lo que se muestra sí es la estructura de la palabra, sí la articulación, pero por otro lado la dimensión de la falta que habita esa dimensión simbólica. No todos puede ser dicho. El deseo no tiene una palabra que lo diga, pero siempre que hablamos del deseo. El deseo que está hablando. Entonces, por ahí va la cosa. Em, los invito a que lean el texto cuantas veces quieran. Cada vez van a entender algo más, cada vez van a descubrir algo más. A mí lo que me parece fundamental es que hay una enorme reflexión sobre la condición humana en esta propuesta de Lacan y en la propuesta de Freud. Eh, Incluso no solamente cómo el hombre se crea o el humano se crea o se sostiene por el lenguaje, cómo el deseo en el humano es completamente radical, en cuanto mediado por el lenguaje, cómo la muerte también toma una presencia distinta en el humano por el lenguaje, pero también cómo nuestro sufrimiento, nuestros síntomas, y por eso la clínica está atravesada también por el lenguaje. Y por eso es que el psicoanálisis, como práctica radical de la palabra, puede tener efectos sobre ese padecimiento. No para prometer la felicidad, sino para que entendamos nuestro padecer, eh, y podamos intentar hacer otra cosa o soportarlo, sostenerlo de otra manera. Bueno, hasta aquí llegamos.